Hola, ¿cómo están? Esta es una de las entregas de videos elaboradas por el área de anatomía normal para ayudarlos en el estudio de esta materia. En este video vamos a ver el hueso temporal. Para empezar con el hueso temporal vamos a describir las generalidades. Es un hueso par, asimétrico, localizado en la parte lateral e inferior del cráneo. Como vemos en este cráneo, sería una vista lateral del cráneo. Esto sería anterior, superior, posterior e inferior, que forma tanto parte de la bóveda como de la base del cráneo. Si bien en el adulto vemos que conforma una sola pieza ósea, en realidad nace a partir de 3 puntos de osificación que en el momento del nacimiento comienzan a fusionarse hasta formar una sola estructura. Esos 3 puntos de osificación forman 3 porciones que vamos a poder distinguirlas, que son la porción escamosa, que va en realidad a estar conformada por la escama, que es una lámina delgada con un borde convexo hacia arriba, que se separa en 2 porciones, una porción superior y una porción inferior, a partir de la apófisis cigomática. Una porción timpánica, que va a formar el piso y las paredes del conducto auditivo externo, y una porción petrosa en forma de pirámide con base orientada hacia afuera y vértice orientado hacia adelante y hacia la línea media. Uno de los aspectos importantes al describir un hueso es ubicarlo en el espacio. En el caso del temporal, vamos a ubicarlo de esta manera. Con el borde convexo de la escama orientado hacia arriba, la porción petrosa, que en este cráneo, en esta vista no la veríamos, con la base orientada hacia afuera y el vértice orientado hacia adelante y hacia la línea media, y con la apófisis cigomática en posición horizontal y con el borde libre orientado hacia adelante. Otro de los aspectos importantes es localizarlo en relación a otras estructuras óseas, que serían las articulaciones que mantiene. En el caso del temporal, se articula hacia adelante por medio de la apófisis cigomática con el hueso cigomático que vemos aquí, formando un relieve que se puede palpar, que se denomina arcada cigomática, que es esto. Y también hacia adelante a través de la porción anterior, el borde anterior de la escama, con el ala mayor del efenoides. Hacia arriba se articula con el hueso parietal por el borde superior de la escama, ¿sí?, que vemos aquí. Y hacia atrás se va a articular a través de la apófisis mastoides con el hueso occipital. Por último, y no menos importante, se va a articular con la apófisis condilar o cóndilo del maxilar inferior a través de la fosa mandibular y de una serie de tubérculos y estructuras, formando una articulación que se llama articulación temporomandibular, que es trascendental en el proceso de la masticación. Bueno, para estudiar el hueso lo vamos a dividir en 2 caras, una exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal sería la que veríamos aquí, que va a estar a su vez dividida en 2 porciones. Esta porción que vemos aquí que se llama porción lateral y otra porción que acá no la veríamos que se llama porción inferior, que estaría en 90 grados con respecto a la porción lateral. Entonces vamos a empezar con la porción lateral. Vamos a encontrar 3 estructuras básicas: la apófisis mastoides, el conducto auditivo externo y la apófisis cigomática. De atrás hacia adelante vamos a describir primero la apófisis mastoides, que es una apófisis en forma de pirámide cuyo vértice se orienta hacia adelante y hacia abajo y que se divide en 2 partes a través de una cisura que se llama cisura petroescamosa que vemos aquí, que sería en una parte anterior y en la parte posterior. La anterior no tiene ninguna particularidad para describir. En cambio la posterior tiene una serie de rugosidades que vemos aquí que van a servir de inserción para 3 músculos: el occipital, el esternocleidomastoideo y el esplenio. Y además en la porción más posterior de la parte posterior de la apófisis mastoides vamos a encontrar un pequeño foramen que se llama foramen mastoideo, que es este que vemos aquí. Y por último, en la porción inferior de la apófisis mastoides vamos a ver una ranura aquí que se denomina incisura mastoidea o ranura digástica, que sirve de inserción para el vientre posterior del músculo digástrico. Bueno, esta apófisis parece ser una apófisis maciza. En realidad es una estructura guireada. Si tomamos un cráneo, como es este caso, que es un cráneo que ha estado maltratado por el tiempo, vemos que el interior está guireado. ¿Sí? Vemos una serie de semiceldillas que se llaman semiceldillas mastoideas, que van a servir para equilibrar las presiones de un lado y del otro de la membrana timpánica, que va a estar cerrando el conducto auditivo externo por dentro. Eso después lo van a ver bien cuando estudien oído. Por ahora quédense con el concepto de que la apófisis mastoides en realidad tiene una serie de celdillas aireadas en su interior que se llaman semiceldillas mastoideas. Bueno, siguiendo hacia adelante entonces, con la porción lateral tenemos delante de la apófisis mastoides este conducto que decíamos se llamaba conducto auditivo externo,
que va a ser la introducción hacia la porción petrosa y el inicio del oído. Por dentro va a estar cerrado por la membrana timpánica. Y el conducto auditivo externo se va a originar su piso y sus paredes por la porción timpánica, y su techo va a estar originado por la porción inferior de la escama. Siguiendo hacia adelante nos vamos a encontrar con la apófisis cigomática, que es esta apófisis horizontal, que nace a partir de dos raíces. Una raíz longitudinal, que hacia atrás se va a confundir con esta cresta que se llama cresta supramastoidea, y una raíz transversal que vemos aquí con este tubérculo. Y en la unión de estas dos raíces vamos a encontrar justamente este tubérculo que se llama tubérculo articular o tubérculo cigomático anterior. Y este tubérculo, junto con el tubérculo cigomático posterior que vemos aquí, va a conformar los límites de lo que se llama fosa mandibular o cavidad glenoidea, que es la cavidad que se va a articular para formar la articulación temporomandibular, se va a articular con la apófisis condilar o cóndilo del maxilar. Por encima de estas tres estructuras principales, apófisis mastoides, conducto auditivo externo y apófisis cigomática, vamos a encontrar esta lámina lisa por su cara craneal que se llama escama. Esta escama va a ser una inserción para el músculo temporal, que esta escama va a ser el centro de lo que se llama fosa temporal, que es donde se inserta todo el músculo temporal, que abarca también otros huesos. La escama estaría en el centro de esta fosa. Bueno, terminando con la porción lateral, vamos a pasar a la porción inferior entonces. La porción inferior también la vamos a dividir en una porción petrosa, en una porción timpánica y en una porción escamosa. La porción petrosa va a tener también forma de pirámide, dirigida con la base hacia afuera y el vértice orientado hacia la línea media y hacia adelante, y va a presentar bien posterior, partiendo de la apófisis mastoides que vemos aquí, la incisura mastoidea o ranura digástrica que veíamos hoy, que sería de inserción de nuevo para el vientre posterior del músculo digástrico. Luego más por delante va a presentar este pequeño orificio que se denomina orificio o foramen estilo mastoideo, que va a dar paso al par 7 o nervio facial. Y por delante de este agujero vamos a encontrar esta apófisis larga y fina que se denomina apófisis estiloides, que sirve de inserción para tres estructuras: el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso y el ligamento estilomandibular. Medialmente a esta apófisis vamos a encontrar la fosa yugular, ¿sí?, que vemos aquí, que va a servir de sitio de alojamiento, ubicación de una dilatación de la vena yugular interna, que se conoce como bulbo de la vena yugular interna. Y por delante de esta fosa vamos a encontrar este orificio que se denomina orificio externo del conducto carotídeo, que es por donde va a ingresar al cráneo la arteria carótida interna. Y bueno, al lado de este conducto, de este orificio de la arteria carótida interna, vamos a encontrar el conductillo timpánico o conducto de Jacobson. La porción petrosa se va a articular hacia atrás con el hueso occipital, pero va a dejar un espacio libre que se conoce como foramen yugular o agujero rasgado posterior, que va a estar atravesado por muchas estructuras que las van a ver después cuando vean sistema nervioso. Por su parte, la porción timpánica en esta porción inferior de la cara exocraneal va a estar representada por el conducto auditivo externo que vemos aquí. Y la porción escamosa va a estar representada por la fosa mandibular con sus tubérculos articular, cigomático posterior y el nacimiento de la apófisis cigomática.